Muy bien, mis hermanos. Cuando hablamos de la reforma pro salud, con frecuencia encontramos dos posturas completamente opuestas. Por un lado, hay quienes han dado, cierto, a la salud un lugar que Dios nunca, cierto, le dio. Y me explico. Hablan, cierto, tanto de alimentación, de hábitos, de estilo de vida, que pareciera que el centro del mensaje cristiano ya no es Jesucristo, sino, cierto, la salud. Pero así también existe otro extremo, igualmente peligroso, porque hay quienes consideran que la salud no tiene ninguna relación con el Evangelio. La ven como un tema opcional para la vida, útil quizás para vivir mejor, pero sin mayor importancia para la vida espiritual. Dos extremos que son totalmente peligrosos. Pero la pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿Qué enseña realmente la Biblia? ¿Es la reforma pro salud un asunto secundario que cada creyente puede aceptar o ignorar, cierto, según su criterio? ¿O forma parte, cierto, del plan de Dios para su pueblo? Y la respuesta a estas preguntas no depende tanto de nuestras opiniones, depende totalmente de la revelación de Dios. Desde el Génesis, cierto, hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta un plan de salvación que no solo, cierto, responde al problema de la culpa del pecado, sino también a las consecuencias, cierto, que el pecado produjo en el ser humano. El pecado no tan solo, cierto, afectó únicamente nuestra relación con Dios, no solamente nos separó de Dios, también debilitó nuestra mente, también debilitó nuestro cuerpo y también debilitó nuestro carácter. Por esa razón, mis hermanos, la obra de Cristo no consiste solamente en perdonar pecados. Su obra también tiene como propósito restaurar en el ser humano aquello que el pecado destruyó. Y ese es el gran tema que vamos a estudiar en esta hora. Veremos, mis hermanos, que la reforma pro salud no reemplaza el Evangelio, porque el centro del Evangelio siempre es y siempre será Jesucristo. Pero también veremos, hermanos, que no puede separarse del Evangelio, porque el mismo Cristo, cierto, que perdona pecados, también obra para restaurar integralmente la vida de quienes ponen su fe en Él. Y al finalizar, mis hermanos, este mensaje vamos a comprender que el cuidado, cierto, del cuerpo no es simplemente un asunto de salud, no. Recién en la escuela sabática vivimos una situación un poco compleja, ¿cierto? Vamos a comprender, ¿cierto?, que es una expresión de una vida que ha sido alcanzada por el Evangelio de Jesucristo y que desea, ¿cierto?, glorificar a Dios en todo lo que es y en todo lo que hace. Por eso que aquí vamos al primer punto de este tema, el propósito del Evangelio, restaurar, ¿cierto?, la imagen de Dios. Después de comprender, ¿cierto?, que la salud, ¿cierto?, no puede separarse del Evangelio, debemos responder una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué no puede separarse del Evangelio? ¿Por qué Dios se interesa por nuestro cuerpo? ¿Por qué la Biblia habla de salud? ¿Por qué este tema ocupa un lugar dentro del mensaje que Dios ha confiado a su iglesia? Y la respuesta, ¿cierto?, la podemos encontrar en el propósito mismo de la creación. Y junto a esto quisiera que tomemos nuestras Biblias en este momento y vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 ¿qué dice? Apreciados amigos y amigas, desde este mismo lugar
Se predica la palabra cada sábado. Pero sabes, queremos equipar mucho más el departamento de comunicaciones de la Iglesia Adventista de Quilpué Centro. Es por eso que hay una ofrenda especial que queremos motivar, que tú mismo, desde ahí, desde tu casa, puedas entregar a esta información que está acá abajo, a la cuenta que está aquí abajo. Tú puedas entregar esa ofrenda especial de amor, un pacto de amor para enriquecer el departamento de comunicaciones, adquirir implementos que esperamos nos puedan servir para llegar de mejor manera a tu casa, a tu hogar, a tu familia y especialmente también de amigos de esperanza que queremos alcanzar. Así que entrega esta ofrenda de amor, este pacto de amor para el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia de Quilpué Centro, que sin lugar a dudas terminará siendo de gran bendición para otras personas. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Génesis nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa declaración, queridos hermanos, encierra una verdad profunda para el pueblo de Dios. Porque Dios no creó únicamente un cuerpo, tampoco, ¿cierto?, creó solamente una mente o una dimensión, ¿cierto?, espiritual. No, el hombre fue creado como una unidad, reflejando, ¿cierto?, la imagen de su creador en todas las dimensiones de su existencia, tanto física, mental y espiritual. Eso dice el espíritu de profecía. A eso se refiere que fuimos creados a imagen de Dios, un ser completo, ¿cierto?, tanto físico, mental y espiritual. Y esa imagen, lamentablemente, hermanos, fue afectada por la entrada del pecado. Y la caída del ser humano no produjo solamente culpa delante de Dios, sino que produjo, ¿cierto?, una profunda deformación en el ser humano. La enfermedad, el sufrimiento, el deterioro físico, la confusión mental y la corrupción, ¿cierto?, moral, son parte de las consecuencias del pecado. Y no solo la muerte vino, ¿cierto?, sobre la raza humana. Y aquí quisiera que podamos compartir una cita del espíritu de profecía. Porque la hermana Elena de White dice y resume esta realidad cuando afirma que los seres humanos disminuirían ¿en qué? Disminuirían su estatura y resistencia física, dice el espíritu de profecía, así como su poder intelectual y moral. ¿Qué impacto generó, cierto, el pecado en el ser humano? Y eso significa que el pecado dañó completamente al ser humano. Y si el pecado, hermanos, afectó integralmente, ¿cierto?, al ser humano, el plan de salvación también debía ser integral y completo. Por eso encontramos una de las declaraciones, ¿cierto?, más importantes dentro del propósito de la redención para el ser humano. Y esto se encuentra en la educación, páginas 15 y 16, y dice, la obra de la redención, ¿qué debía hacer? Debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo, ¿cierto?, a la perfección con que había sido creado. Promover, ¿qué cosa? El desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. ¿A fin de qué? A fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Y ese es el objetivo, ¿cierto?, de la obra de redención o del plan de salvación. No habla solamente, ¿cierto?, del perdón, habla de restauración del ser humano. No habla únicamente, ¿cierto?, del alma, sino que habla de su totalidad, cuerpo, mente y alma. El propósito de Cristo, mis hermanos, no es simplemente preparar personas para entrar, ¿cierto?, al cielo, sino que es comenzar una obra de restauración que alcance toda la vida de cada ser humano. El sacrificio, ¿cierto?, de Cristo en la cruz constituye, mis hermanos, el fundamento de nuestra salvación.
Y eso lo tenemos totalmente claro. Allí, en la cruz del Calvario, ¿cierto?, fue pagado el precio de nuestra redención. Allí, en la cruz, nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Encontramos la reconciliación con Dios y la esperanza, ¿cierto?, de la vida eterna. Pero el mismo Cristo que murió y resucitó por nosotros, mis hermanos, ese mismo Cristo continúa hoy su obra en favor de su pueblo. Aún sigue actuando, aún sigue obrando. Y la salvación que Él ganó plenamente, ¿cierto?, en la cruz, se aplica a la vida del creyente mediante, ¿cierto?, su ministerio sacerdotal y la obra transformadora del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, el plan de salvación no solo contempla el perdón del pecado, sino también la restauración del ser humano conforme al propósito original de Dios. Y quiero que con esto vayamos a 2 de Corintios 3, 18, porque Pablo lo entendió y lo comprendió de tal manera que fue registrado en la Escritura. 2 de Corintios 3, 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, un crecimiento o un desarrollo creciente, ¿no? De gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y ese mismo Cristo, mis hermanos, que nos justifica, también nos transforma. Por medio del proceso de la santificación, Jesús y la obra del Espíritu Santo va restaurando en nosotros, ¿cierto?, la imagen que el pecado desfiguró. Por eso Jesús no desea solamente ser nuestro Salvador, también quiere ser nuestro Señor. El Señor, ¿cierto?, de nuestros pensamientos, el Señor de nuestras decisiones, el Señor de nuestros hábitos, el Señor de nuestra vida completa, hermanos, porque el plan de salvación no consiste únicamente en cambiar nuestro destino eterno, sino que consiste, mis hermanos, en transformar nuestro carácter, para que refleje cada vez más el carácter de Cristo, de gloria en gloria, para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y precisamente, mis hermanos, porque Dios está restaurando, ¿cierto?, integralmente al ser humano, la salud deja de ser un asunto secundario y pasa, ¿cierto?, a formar parte de esa gran obra restauradora de Dios que está realizando por medio del Evangelio. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte. Y quisiera hacer una pregunta. Si el propósito del plan, ¿cierto?, de salvación es restaurar completamente al ser humano, entonces surge esta siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona esa restauración con el Evangelio que predicamos? Y aquí nos conduce al siguiente punto, el Evangelio de la salud. Y quiero que podamos ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. El fundamento, ¿cierto?, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la razón de existir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Porque hasta aquí hemos visto, ¿cierto?, que el propósito del plan de salvación es restaurar en el ser humano la imagen de Dios. Pero ahora surge esta pregunta. ¿Cómo se relaciona esa restauración, ¿cierto?, con el Evangelio? Y cuando pensamos, hermanos, en el Evangelio, normalmente pensamos, ¿cierto?, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, y tenemos razón. Es así. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice él, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ese es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados,
fue sepultado y resucitó victoriosamente al tercer día. Y esa es la buena noticia, ¿cierto?, que da esperanza a la humanidad. Y eso es lo que nosotros venimos predicando de hace mucho tiempo. Y queremos anunciarle a todas las personas. Pero el Evangelio, mis hermanos, no termina con el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros. No. El mismo Cristo, mis hermanos, que murió, que resucitó y que hoy está intercediendo por nosotros delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, continúa obrando en la vida de quienes creen en Él. Por eso, mis hermanos, cuando llegamos nosotros a Apocalipsis capítulo 14, encontramos una expresión bien impactante. ¿Qué dice el versículo 6? En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía, ¿qué cosa, hermanos? El Evangelio eterno. Esta es una expresión bien importante. Y saben que este Evangelio eterno, mis hermanos, que se anuncia en este contexto final, no es un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles. No es un evangelio distinto. Es el mismo evangelio que ellos predicaron, ¿cierto? Pero proclamado, hermanos, en el contexto del conflicto final entre Cristo y Satanás. Es el mismo evangelio, por eso es eterno. Evangelio eterno. Y el resultado de ese evangelio aparece descrito en el versículo capítulo 12. Y ahí encontramos este versículo que todos conocemos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el evangelio eterno, mis hermanos, produce a un pueblo transformado. Por eso dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este evangelio eterno, mis hermanos, produce hombres y mujeres que viven por la fe en Cristo Jesús y que por esa misma fe en Cristo Jesús reflejan su carácter en una vida de obediencia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dentro de esta obra de restauración también se encuentra, mis hermanos, el cuidado del cuerpo. Y la hermana Elena lo dice de la siguiente manera: el Salvador asistía tanto al alma como al cuerpo. Y aquí viene una cita bien interesante. Dice, el evangelio que enseñó fue un mensaje de vida, ¿qué cosa? Espiritual y de restauración física. El evangelio que enseñó, el evangelio eterno que tenemos que enseñar. Y ese evangelio que Cristo enseñó tenía una unión entre el mensaje de la vida espiritual y de la restauración física del ser humano. Por eso termina diciendo, la salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. Y quiero detenerme en la última frase. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. Y esto no significa, hermanos, que toda enfermedad desaparece cuando una persona acepta a Cristo. Tampoco significa, ¿cierto?, que el evangelio tenga como propósito principal sanar físicamente a las personas. Lo que significa es que Jesús nunca separó el ministerio espiritual del cuidado de las personas. Cuando Jesús recorría, ¿cierto?, las ciudades de Israel, anunciaba el reino de Dios. Al mismo tiempo manifestaba, ¿cierto?, compasión del Padre, sanando a aquellos enfermos, como lo vimos, ¿cierto?, aquí en este ejemplo para los pequeños, Bartimeo. Y no tan solo sanaba, sino que fortalecía a los débiles, devolvía esperanza, ¿cierto?, a los quebrantados, porque su ministerio revelaba que el reino de Dios, mis hermanos, busca restaurar, ¿cierto?, al ser humano integralmente. Por eso y por esa razón, hermanos, la Reforma Pro Salud no puede entenderse como un programa independiente del Evangelio. Es parte del Evangelio, hermanos. La hermana Elena de Juárez sigue diciendo, los principios de la salud se encuentran
en la palabra de Dios. Evangelio de la salud, porque ella lo menciona también así. Esa es una frase que ella utiliza. El evangelio de la salud ha de ser ligado firmemente con el ministerio de la palabra. Es el plan de Dios que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte, mire lo que dice, del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje del evangelio. Poderoso, ¿no? Entonces, ¿por qué no predicamos el mensaje de salud? ¿Por qué no lo anunciamos? ¿Por qué no lo practicamos? Si es parte esencial también dentro del mensaje de los tres ángeles. Ese principio, mis hermanos, aparece nuevamente en otra declaración inspirada. Miren, la curación física va enlazada con la misión de predicar el evangelio. En la obra del evangelio jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. Y ese fue el método de Cristo, ¿no? Así fue el método de Cristo. Primero ganaba, ¿cierto?, la confianza de las personas mediante un ministerio de amor, mediante un ministerio de compasión. Y luego Jesús les decía, sígueme. Y la iglesia, mis hermanos, ha sido llamada a hacer lo mismo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque cuando enseñamos los principios de salud, no estamos promoviendo simplemente, hermanos, un estilo de vida. No, estamos mostrando, ¿cierto?, el interés de Dios por la persona completa y estamos preparando corazones para que puedan recibir el evangelio de Jesucristo en sus vidas. No es tan solo un estilo de vida, estamos proclamando el mensaje de salvación a las personas. Por eso hablamos, ¿cierto?, del evangelio de la salud. Por eso Dios fue tan sabio y tan maravilloso de poder privilegiar, ¿cierto?, al pueblo adventista, al pueblo profético que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, dándole el mensaje de la reforma pro salud. Porque todo tiene un complemento, todo es integral para que el ser humano pueda ser restaurado a la imagen de Dios. Y no porque la salud sea un evangelio diferente, hermanos, sino porque la obra restauradora de Cristo alcanza también esa dimensión de la vida humana. Y aquí surge otra pregunta. Si esta verdad está ligada al evangelio, ¿qué lugar ocupa dentro del mensaje que Dios ha confiado específicamente a su iglesia para el tiempo del fin? ¿Cómo se une Apocalipsis capítulo 14? Si la reforma pro salud está unida al evangelio, entonces debemos responder qué lugar ocupa dentro del mensaje que Dios ha confiado a su iglesia en el tiempo del fin. Y la respuesta es clara. La reforma pro salud forma parte del mensaje del tercer ángel. La hermana Elena lo dice así. La reforma pro salud, ¿qué dice? Es una parte importante del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y saben, ella utiliza dos palabras aquí muy precisas. En esta cita dice parte importante. Ocupa una parte importante. No dice que sea el mensaje del tercer ángel, no. Tampoco dice que sea un asunto secundario. Dice que el mensaje de la reforma pro salud, ¿cierto?, forma parte del mensaje de Dios que ha confiado a su iglesia para preparar, ¿cierto?, al mundo para el regreso de Jesucristo. Forma parte de lo que el pueblo de Dios en el tiempo del fin debe anunciar al mundo. Y aquí hay una declaración y una ilustración que es clásica dentro del adventismo. Y dice así: el mensaje de la salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo lo está con el cuerpo. Pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La presentación de los principios de la salud debe unirse con ese mensaje, pero no debe en ningún caso, ¿qué dice?, ser independiente de él, o en ningún caso tomar el lugar de él. Y esa comparación
nos ayuda a evitar los dos errores que mencionamos al principio, o los dos peligros que mencionamos al principio. El primero es separar, ¿cierto?, la reforma pro salud del mensaje del Evangelio. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, la salud termina, ¿cierto?, reducida a consejos para vivir mejor. Se habla, ¿cierto?, de alimentación, ejercicio, prevención de enfermedades, pero lamentablemente se pierde de vista el propósito espiritual que tiene este mensaje. Y el segundo error, ¿cierto?, se convierte en lo siguiente: la salud pasa a ser el tema principal de nuestra predicación. Y eso sucede cuando el brazo intenta ocupar el lugar del cuerpo. Aquí nosotros, mis hermanos, encontramos el equilibrio perfecto del mensaje de la reforma pro salud unida al Evangelio eterno. Y ninguno de esos extremos, hermanos, de restarle importancia y de irse al otro extremo, ¿cierto?, representa el plan de Dios. El mensaje y el centro del mensaje, hermanos, sigue siendo Jesucristo. Sigue siendo su sacrificio. Sigue siendo su ministerio sacerdotal. Sigue siendo su llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento. Sigue siendo el juicio investigador. Sigue siendo el sábado. Sigue siendo la segunda venida y la esperanza, ¿cierto?, del reino eterno. Y la reforma pro salud, hermanos, acompaña a ese mensaje porque contribuye a la obra restauradora que el Evangelio produce en la vida del creyente. Por eso el propósito de este mensaje no es simplemente mejorar la condición física del ser humano, ¿no? Su propósito es colaborar con el desarrollo del carácter cristiano, como dijo Pablo, de gloria en gloria, siendo transformados. Y esa restauración, mis hermanos, incluye el cuerpo, la mente y la vida espiritual. Por eso la reforma pro salud no ocupa un lugar, ¿cierto?, periférico dentro del mensaje adventista, sino que forma parte del gran plan de Dios para preparar un pueblo, hermanos, que refleje el carácter de Cristo y que anuncie el Evangelio eterno. Y ahora surge otra pregunta: ¿por qué Dios espera que cada creyente cuide su cuerpo? ¿Por qué Él desea que cada creyente cuide su cuerpo? Y la respuesta no se encuentra, ¿cierto?, en primer lugar en los beneficios para la salud, porque hoy vemos en muchos lugares los beneficios de la salud, sino que se encuentra, hermanos, en una verdad espiritual que el apóstol Pablo expresa de la siguiente forma. 1 Corintios 6:19. Y dice así: o no sabéis, o ignoráis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Pues, versículo 20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y saben por qué el creyente debe cuidar su cuerpo? Y la respuesta no comienza con la salud. La respuesta comienza con la redención. Porque este versículo dice que fuimos comprados por precio. Y no parte por cuidar la salud, parte por la redención que Cristo hizo para que seamos salvos. Y el apóstol Pablo escribe a una iglesia, ¿cierto?, que fue influenciada por la filosofía griega. Muchos en ese entonces pensaban que el cuerpo tenía poca importancia y que lo único verdaderamente valioso era el alma. Pero Pablo rechaza totalmente esa idea. Para él el cuerpo no es un estorbo para la vida espiritual. Para él es el templo del Espíritu Santo. Y el argumento principal del apóstol no es que deben cuidarse, ¿cierto?, para vivir mejor. No, su argumento es el siguiente: no sois vuestros, no sois vuestros. ¿Por qué? Porque lo dice este versículo, porque fuimos comprados por precio. Y ese precio, mis hermanos, fue la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo concluye diciendo: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí notamos que el fundamento del cuidado del cuerpo no es
el miedo a la enfermedad, hermanos. Tampoco es el deseo, ¿cierto?, de prolongar la vida, sino es el reconocimiento, hermanos, de que pertenecemos a Cristo. Cuando aceptamos, hermanos, su sacrificio, reconocemos que toda nuestra vida le pertenece. Nuestros pensamientos le pertenecen. Nuestros talentos les pertenecen. Nuestro tiempo le pertenece. Y también nuestro cuerpo le pertenece. Porque fuimos comprados por precio. Un precio alto que derramó la sangre de aquel Cordero de Dios que vino a este mundo a perdonar los pecados y a restaurar a la raza humana. Por eso la Reforma Pro Salud no debe entenderse como un conjunto de reglas, hermanos. No, es que tienes que dejar esto, no. Es una respuesta, hermanos, de amor a aquel que dio su vida por nosotros. Por eso dice así la sierva de Dios. Muchos parecen pensar que tienen el derecho de tratar a sus propios cuerpos como les parece. Pero se olvidan de que sus cuerpos no son suyos. El Creador que los formó tiene derechos sobre ellos que no pueden soslayar. Toda transgresión innecesaria de las leyes que Dios estableció en nuestro ser es virtualmente una violación a la ley de Dios. Y estas palabras nos recuerdan que Dios no estableció las leyes de la salud para limitar nuestra libertad, hermanos, sino que las estableció para preservar la vida que Él mismo nos dio. Porque desde el principio de la creación, Dios ha ordenado, ¿cierto?, el universo mediante leyes. Existen leyes físicas, leyes morales y también leyes que gobiernan la vida y la salud. Por eso Pablo, ¿cierto?, escribe en Gálatas 6:7, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este principio también se aplica a la salud. Las decisiones que tomamos producen consecuencias. Los hábitos, hermanos, que cultivamos fortalecen o debilitan nuestro cuerpo. Sin embargo, hermanos, el Evangelio nunca nos deja confiando en nuestras propias fuerzas. Después de hablar, ¿cierto?, de la gracia de Dios durante 11 capítulos, Pablo hace un llamado en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice así: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y observemos el orden. Primero aparecen las misericordias de Dios y luego viene la entrega. Y saben que la obediencia nunca es el camino para ganar el favor de Dios, sino que la obediencia, mis hermanos, es la respuesta agradecida de quien ya hizo todo por nosotros. Por eso la sierva de Dios sigue diciendo, la santificación que presentan las Sagradas Escrituras tiene que ver con el ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo. La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Jesús, dice, Jesús despierta una nueva vida que impregna el ser completo. También sigue diciendo la hermana Elena, porque este es un mensaje que se debe predicar porque el tiempo es maduro. Y ella dice, todo obrero evangélico debe comprender que la enseñanza de los principios que rigen la salud forma parte de la tarea que se le ha señalado. Esa hora es muy necesaria y me gusta la última parte. Dice, y el mundo la espera. Vivimos en una época, hermanos, donde existe un enorme interés por la salud. Las personas buscan respuestas para sus enfermedades, para el estrés, para la ansiedad, para el deterioro físico, para las emociones. Sin embargo, detrás de esa búsqueda, hermanos, existe una necesidad todavía más profunda. La necesidad de la restauración espiritual, la necesidad de la reconciliación con Dios, la necesidad de encontrar esperanza en medio de un mundo
quebrantado por el pecado. Y ahí encontramos Isaías 58, porque en Isaías 58 encontramos cómo el pueblo de Dios debe orar de tal manera para suplir las necesidades del ser humano. Isaías 58 del 6 en adelante. Y ustedes lo pueden leer ahí, ¿cierto? Pero no comienza, ¿cierto?, hablando de ceremonias religiosas. Comienza hablando de servicio. El profeta, ¿cierto?, menciona acciones concretas en estos versículos. Dice que deben desatar, ¿qué cosa? Las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados. Partir tu pan con el hambriento. Albergar, ¿cierto?, a los pobres errantes. Cubrir al desnudo. En otras palabras, ¿cierto? Dios llama a su pueblo a involucrarse activamente en el sufrimiento humano. Eso fue precisamente el método de Cristo, porque Cristo se acercó al enfermo, al hambriento, al rechazado, ¿cierto?, al pecador, y mientras ministraba, ¿cierto?, sus necesidades, aquí sucedía algo maravilloso. Abría el camino para llevarlos al reino de Dios. Y saben, Isaías también describe los resultados de este ministerio. Él dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. Jehová te pastoreará siempre. Dará vigor a tus huesos. Mis hermanos, y aquí entra el ministerio de salud. Aquí entra Seven Run. Aquí entra la obra médico-misionera. Aquí entran ustedes profesionales de la salud. Aquí entran los misioneros de la página impresa. Aquí entran los colportores también. Porque aquellos libros que tienen los colportores contienen la verdad presente, que es la reforma pro salud. Y saben, por eso está Seven Run, por eso hay ministerios de salud, por eso tenemos hospitales, por eso tenemos clínicas, por eso somos reconocidos mundialmente por hospitales como Loma Linda, porque es la obra que el Señor hizo, es la obra que el Señor deja a su pueblo, una obra de compasión, una obra que nace del amor. Por eso también, ¿cierto?, se predica por medio de la página impresa. Por eso los libros de salud. Esa es la razón. No hay otra razón para sanar enfermedades. Por eso la sierva de Dios dice, valiéndose de métodos peculiares, lograba aliviar a los tristes y afligidos. Con gracia tierna y cortés atendía a las almas enfermas del pecado y les ofrecía salud y fuerza. A lo largo, hermanos, de este mensaje hemos visto una verdad que recorre toda la Escritura. Dios creó al ser humano a su imagen. El pecado lamentablemente desfiguró esa imagen, afectando el ser integral, cuerpo, mente y alma. Pero el plan de salvación tiene un propósito glorioso, que es restaurar en el ser humano la imagen de su Creador. Por eso la reforma pro salud no puede considerarse, hermanos, un tema aislado ni un aspecto secundario en la vida cristiana. Forma parte de esa obra restauradora que Cristo realiza en quienes aceptan el Evangelio. Y al mismo tiempo tampoco ocupa el lugar del Evangelio, porque el centro siempre será Cristo. Su muerte, su vida, ¿cierto? Su muerte, su resurrección, su ministerio sacerdotal y su pronta venida. Pero este mensaje, la reforma pro salud, tiene sentido únicamente cuando nos conduce a Él y nos ayuda, ¿cierto?, a reflejar mejor su carácter. Por eso la gran pregunta de esta mañana no es simplemente ¿cómo estoy cuidando mi cuerpo? La pregunta más profunda es ¿estoy permitiendo que Cristo restaure completamente mi vida? Porque Él no quiere solamente perdonar nuestros pecados. Él quiere gobernar el ser completo del ser humano. Y quiere usarnos para llevar ese mismo evangelio restaurador a un mundo que lo necesita. Quizás, hermanos, hoy el Espíritu Santo ha hablado a su corazón. Tal vez le ha mostrado, ¿cierto?, áreas de su vida que aún necesitan ser entregadas al Señor. O quizás ha despertado, ¿cierto?, en usted el deseo de servir a otros con su don. Yo sé que aquí hay varios que son profesionales de la salud, o quizás hermanos que les gusta y les llama la atención el tema de la salud y han profundizado en esto. Y quizás Dios quiere despertarte para que puedas seguir el ejemplo de Cristo, llevando esperanza, llevando restauración,
llevando el evangelio a quienes están sufriendo. Si ese es tu deseo, si quieres decirle al Señor, Señor, quiero que continúes restaurando tu imagen en mi vida. Quiero que seas el Señor de todo lo que soy y usar mi vida para seguir reflejándote, para seguir siendo transformado y para seguir sirviéndote. Este es un mensaje, hermanos, es un mensaje que Dios regaló a su iglesia. Y es un mensaje que necesita ser valorado, practicado y predicado. Si usted anhela ser parte de aquel pueblo que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, este mensaje tiene que anunciarse también, porque lo enseñó Jesucristo y es parte del Evangelio eterno. Si usted desea entregar su corazón a Jesús y que Él comience nuevamente la obra de restauración en usted, le invito a ponerse en pie donde esté. A ponerse en pie donde esté para que oremos. Y antes de orar, quiero que cada uno de nosotros esté atento a lo que Dios quiere decirnos por medio de este texto. Y lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros no es un deseo parcial, es un deseo completo. Hoy el Señor le dice: amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Y ese es el anhelo del cielo, hermanos. El anhelo del cielo es que prospere tu comunión con Dios. El anhelo del cielo es que prospere tu carácter. El anhelo del cielo es que prospere tu familia. El anhelo del cielo es que prospere tu servicio en esta tierra. Y que mientras esperas el regreso de Jesús, Él siga restaurando en ti todo aquello que el pecado dañó. Oremos. Amado Señor, querido Padre Celestial, necesitamos de manera urgente el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos que sigas transformándonos de gloria en gloria. Y alabamos tu nombre por el mensaje de la Reforma Pro Salud. Un mensaje importante que abre la puerta al reino de los cielos a aquellos necesitados y sufrientes por causa del pecado y las enfermedades. Es un mensaje que dejaste a tu pueblo en el tiempo del fin. Es parte y forma parte del Evangelio eterno. Y debemos predicarlo con gozo, con alegría, esperando tu pronto regreso. Señor, te entregamos nuestros corazones. Transfórmanos, restáuranos, sánanos. Te anhelamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.